La Biblia en un año. Día 181. Segundo libro de Crónicas. Roboam, rey de Judá. Roboam llegó a Jerusalén y convocó a la tribu de Judá y a la de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos para luchar contra Israel y restaurar la realeza de Roboam. Pero entonces la palabra del Señor llegó a Semaías, un hombre de Dios, diciéndole: Di a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y Benjamín, así dice el Señor, no suban ni peleen con sus hermanos, que cada uno vuelva a su casa, pues esto ha sucedido por disposición mía. Ellos obedecieron la palabra del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam residió en Jerusalén y reconstruyó como fortalezas algunas ciudades de Judá. Reconstruyó Belén, Etam, Tecoa, Bet-Sur, Socó, Adulam, Gat, Maresá, Sif, Adoraim, Laquis, Azecá, Sorá, Ayalón y Hebrón. Todas ellas están en Judá y en Benjamín. Consolidó estas fortalezas, estableció en ellas gobernadores y las dotó de depósitos de cereales, de aceite y de vino. A cada ciudad le asignó escudos y lanzas, haciéndolas muy fuertes. De esta manera mantuvo su dominio sobre Judá y Benjamín. Seguidores de Roboam. Los sacerdotes y los levitas dispersos en todo Israel por todos los territorios se agruparon y se pusieron de parte de Roboam. Los levitas abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se dirigieron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos les habían negado el ejercicio del sacerdocio del Señor. En efecto, Jeroboam había establecido sus propios sacerdotes en los lugares altos para los sátiros y los becerros que había fabricado. Siguiendo el ejemplo de los levitas, los fieles de las tribus de Israel, los que estaban decididos de todo corazón a buscar al Señor, Dios de Israel, vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus padres. De este modo fortalecieron el reino de Judá y consolidaron a Roboam, hijo de Salomón, durante 3 años, porque durante ese tiempo se comportaron según la conducta de David y Salomón. Familia de Roboam. Roboam tomó por esposa a Mahalat, hija de Yerimot, hijo de David y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Jesé. Esta le dio estos hijos, Jeús, Semarías y Saam. Después tomó por esposa a Maacá, hija de Absalón, que le dio a Abías, Atei, Sisá y Selomit. Roboam amaba a Maacá, hija de Absalón, más que al resto de sus mujeres y concubinas. Tuvo 18 mujeres y 60 concubinas y le nacieron 28 hijos y 60 hijas. Constituyó a la cabeza de sus hermanos, como príncipe, a Abías, hijo de Maacá, porque pensaba hacerlo rey. Con astucia distribuyó a todos sus hijos por las ciudades fortificadas de Judá y Benjamín, les dio víveres en abundancia y les procuró muchas mujeres. Invasión de Judá por los egipcios. Cuando Roboam consiguió consolidar su realeza y se sintió fuerte, abandonó la ley del Señor y todo Israel siguió su ejemplo. El año 5 del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén por haberse rebelado contra el Señor. Contaba con 1,200 carros, 60,000 caballos y una multitud innumerable de soldados que habían venido con él desde Egipto, libios, suquitas y cusitas. Conquistó las fortalezas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías se acercó a Roboam y a los jefes de Judá, que se habían replegado en Jerusalén por miedo a Sisac, y les dijo: Así dice el Señor, ustedes me han abandonado, por eso los abandono yo también en manos de Sisac. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es el Señor. Al ver el Señor que se habían humillado, habló de nuevo a Semaías: Puesto que se han humillado, no los destruiré, dentro de poco les concederé la liberación y no descargaré mi cólera sobre Jerusalén, por medio de Sisac. Sin embargo, seguirán sometidos a él, así conocerán la diferencia entre servirme a mí y servir a los reyes de la tierra. Sisac,
rey de Egipto, subió contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo del Señor y de los tesoros del palacio del rey. Se llevó todo, incluso los escudos de oro que había hecho Salomón. En su lugar el rey Roboam hizo escudos de bronce y los puso en manos de los jefes de las guardias que custodiaban la puerta del palacio real. Cuando el rey iba al templo del Señor, los guardias de la escolta se los llevaban y luego los devolvían a la sala de guardia. Por haberse humillado Roboam, se apartó de él la ira del Señor y no lo destruyó del todo, y a Judá le acaecieron cosas buenas. El rey Roboam se afianzó en Jerusalén y continuó reinando. Tenía 41 años cuando empezó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel para establecer allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá y era amonita. Hizo el mal porque no se había dedicado de todo corazón a buscar al Señor. Los hechos de Roboam, desde los primeros hasta los últimos, están escritos en las crónicas del profeta Semaías y en las del vidente Idó, donde están sus genealogías. Entre Roboam y Jeroboam hubo guerras continuamente. Roboam descansó con sus padres y fue enterrado también en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo, Abías. Job. Tercer discurso de Bildad. Grandeza de Dios, pequeñez de la criatura. Bildad, el suagita, intervino diciendo: Dominio y poder terrible tiene aquel que establece la paz en las alturas. ¿Alguien puede contar sus huestes? ¿Sobre quién no brilla su luz? ¿Cómo puede ser justo un hombre ante Dios? ¿Cómo puede ser puro un nacido de mujer? Si ni la luna tiene fulgor, ni las estrellas son puras a sus ojos, cuanto menos el hombre, simple gusanera, el hijo del hombre, vil gusano. Hechos de los Apóstoles. Visión del centurión Cornelio. Un hombre de Cesarea llamado Cornelio, centurión de la corte denominada Itálica, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar, vio claramente en una visión, hacia la hora 9 del día, al ángel de Dios que llegaba hasta él y le decía: Cornelio. Él lo miró fijamente y, sobrecogido de temor, dijo: ¿Qué ocurre, Señor? Y le respondió: Tus oraciones y limosnas han subido como memorial ante la presencia del Señor. Envía ahora unos hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, de sobrenombre Pedro, que se hospeda en casa de otro Simón, curtidor, que vive junto al mar. En cuanto se retiró el ángel que le hablaba, llamó a 2 criados y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes, les refirió todo y los envió a Jope. Éxtasis de San Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la azotea, hacia la hora 6, para orar. Sintió hambre y quiso tomar algo. Mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y cierto objeto como un gran mantel con 4 puntas, que descendía y se posaba sobre la tierra. En él estaban todos los cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le llegó una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro replicó: De ningún modo, Señor, porque jamás comí nada profano e impuro. Y la misma voz por segunda vez: Lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto ocurrió 3 veces y enseguida el objeto fue elevado al cielo. Mientras Pedro cavilaba qué podría significar la visión que había tenido, los hombres enviados por Cornelio, tras localizar la casa de Simón, se presentaron en el porche. Después de llamar preguntaron si allí se hospedaba Simón, por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro seguía pensando en la visión, le dijo el Espíritu: Mira, te buscan 3 hombres. Levántate, baja y vete con ellos sin ningún reparo, porque los he enviado yo. Bajó Pedro al encuentro de los hombres y les dijo: Yo soy el que buscan. ¿Cuál es el motivo de que hayan venido? Ellos respondieron: El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios,
acreditado por toda la población judía, recibió aviso de un santo ángel para hacerte venir a su casa y escuchar tus palabras. Entonces los invitó y les dio hospedaje.